Este taller es una búsqueda de la imagen imperfecta, una búsqueda del realismo a través de la iluminación y la emulación controlada de las imperfecciones de lentes reales en un entorno virtual. Hola, mi nombre es Roberto Fernández Barba. En este taller de cinematografía virtual con Unreal Engine 5 vamos a ver herramientas, métodos y recursos gratuitos para transformar tus imágenes digitales en imágenes mucho más cercanas a la realidad. El objetivo del taller es convertir una imagen 3D perfecta en una imagen imperfecta. Una imagen con los defectos que tendría esa misma imagen si pudiésemos capturarla en el mundo real con iluminación real, cámaras reales y lentes reales. Nuestros principales objetivos de aprendizaje van a ser 4. Primero, interpretar un estilo para establecer una guía visual. Segundo, seleccionar el paquete de cámara y lente cinematográfica correcta para potenciar la narrativa. Tercero, iluminar diseñando un rig de iluminación PBL. Y por último, refinar el look que hemos conseguido con esa iluminación PBL utilizando las herramientas que podemos encontrar dentro de Unreal Engine. Para conseguir estos objetivos nos vamos a inspirar en el trabajo de Greig Fraser en The Batman, en concreto en este plano en el que Riddler está a punto de ser capturado por la policía. Con esa referencia lo que haremos será analizar esa imagen y extraer conocimientos que después aplicaremos en Unreal Engine para intentar crear una imagen con carácter a través de la imperfección. Antes de entrar en Unreal vamos a hacer una cosa muy divertida. Vamos a analizar la imagen para que nos cuente cómo ha sido compuesta, de tal forma que luego nos resulte más fácil emular eso mismo en Unreal. Para hacer esto voy a utilizar un software llamado Krita, que es un software de edición de imágenes. Podéis utilizar cualquier software de edición de imágenes porque todos tienen más o menos las mismas herramientas y las que vamos a utilizar seguro que las tenéis. Tenemos que pensar qué es lo que transmite la imagen y cómo consigue transmitir esas emociones. Para mí esta imagen transmite pues soledad, aislamiento, una especie de calma inquietante, calma tensa que es aún más evidente cuando vemos el clip en vídeo porque vemos los reflejos de las luces de la policía, la cámara se mueve lentamente hacia el personaje desde una posición ligeramente por debajo de los ojos del personaje, lo que nos coloca a nosotros como audiencia en una situación de inferioridad. La luz viene desde arriba, como podemos ver, incidiendo en la parte superior del personaje. También incide en estos taburetes y también incide en este servilletero. Esta luz está motivada por estos fluorescentes que tenemos aquí. Y aunque también tenemos una fuente de luz aquí en este lado, en el lado izquierdo de la imagen, no tiene la misma presencia que la luz que viene desde arriba, como podéis ver, por ejemplo, en este servilletero o en el brazo del personaje. Es decir, nuestra luz principal va a ser luz cenital, esa va a ser nuestra key light. Voy a deshacer esto. Analicemos ahora el color. Para ello podéis utilizar esta herramienta que tenéis en Config UI, que es un workflow que nos extrae la paleta de color de una imagen. Sencillamente cargáis la imagen, hacéis clic en Run y aquí os extrae la paleta de color. Bueno, este workflow lo podéis encontrar en Civit AI, se llama Easy Color Palettes, y sencillamente lo descargáis, lo cargáis en Config UI y lo ejecutáis. Copiamos la imagen y la podemos pegar aquí. Esta sería nuestra paleta de color, que voy a poner aquí. Otra forma de ver esta paleta de color es pixelando la imagen. Tenéis aquí una herramienta llamada Pixelize y si hacéis los píxeles lo suficientemente grandes, pues obtendréis aproximadamente unos colores parecidos a los que hemos obtenido con la herramienta de inteligencia artificial, y de aquí podríais extraer también la paleta de color. Pero vamos a analizarla con el pick. El personaje tiene unos colores que podéis ver aquí en el Hue, en la barra de Hue. Si os fijáis aquí, hacéis clic y mantenéis pulsado el ratón mientras lo movéis a lo largo del personaje. Vemos que sus colores son bastante fríos. Estamos hablando de cianes y verdes. Mientras que si hacemos lo mismo en el background, veis que obtenemos
prácticamente lo opuesto. Es decir, antes estábamos en el personaje, estamos en la zona central de la barra, mientras que en el background estamos en los extremos. Es decir, si esta barra la convertimos en un círculo, en un color wheel, estaríamos hablando de colores opuestos. Eso también lo podéis ver utilizando una herramienta como Palette Tone, donde este sería el color del personaje, estos tonos serían los del personaje, entre el cian y el verde tendríamos aquí a nuestro personaje y aquí tendríamos a nuestro background. Son colores opuestos, estos serían colores análogos, y para obtener estos tonos que veis aquí tenemos que irnos hasta el otro lado del color wheel. Serían estos colores más cálidos. Todo esto es contraste de color muy claro porque son colores opuestos, pero al mismo tiempo está unificado con la saturación. Es una imagen muy desaturada. Si saturamos estos colores, veis que obtenemos colores fríos y colores cálidos, pero lo que tenemos en la imagen es una imagen muy desaturada. Cuanto más cerca estoy del centro, esto es más saturación. Cuanto más me alejo, es menos saturación. Y si nos venimos más o menos a esta zona de aquí, pues podemos ver colores bastante parecidos. Este sería el personaje, que serían estos colores, y estos de aquí serían los colores del background. ¿Qué otras herramientas podemos utilizar para separar el personaje del fondo? Podemos utilizar Value. Si esta imagen la convertimos a escala de grises, voy a bajar la saturación a 0, podemos ver que el personaje es más oscuro que el background. Si hacemos igual que antes, hacemos clic con el picker y movemos el ratón a lo largo del personaje, vemos que los valores, tenéis que fijaros aquí abajo, en esta barra de value, vemos que los valores están alrededor de 3, 5, 6, mientras que si hacemos lo mismo en el background, estamos hablando de 24, 22, 15, 16. En esta parte de aquí tenemos lo mismo, 16, 30. Las fuentes de luz, por supuesto, tendrán mucho más value, alrededor de los 80, 80 y 80 por aquí arriba, 75, 79. Mientras que el personaje, como digo, es mucho más oscuro. Las zonas del personaje que están iluminadas, la parte de arriba, tienen un value más alto, ya estamos hablando de 47, pero contrastan con un background más oscuro. La parte de arriba del background, si os fijáis, es más oscura que la parte de abajo. Aquí tenemos unos valores de 20 y aquí arriba tenemos unos valores de 7. Mientras que en el personaje, en la parte de arriba, tenemos valores de 30, 30, 40. Aquí también tenemos valores de 30, 40, 50. Pero la zona con la que tiene que contrastar es mucho más oscura que estas partes de aquí abajo. Por lo tanto, tenemos mucho contraste también en value. Hemos visto que tenemos contraste en color, hemos visto que tenemos contraste en value, y ahora vamos a analizar las formas. Vamos a analizar las líneas y las formas de esta imagen. En el background tenemos líneas rectas, líneas de perspectiva y también líneas verticales, que también son rectas. Tenemos elementos geométricos. Tenemos aquí una caja que también está compuesta por líneas rectas y líneas verticales aquí en el fondo. También líneas rectas. Mientras que el personaje es la única parte de la imagen que está compuesto por líneas orgánicas. Como podéis ver aquí, esta sería la silueta del personaje, pero todo en el personaje son líneas orgánicas. No hay líneas rectas en el personaje. Por lo tanto, tenemos también separación entre el personaje y el fondo a través de las formas. La cámara también añade separación porque nos da una profundidad de campo muy, muy pronunciada. Y también tenemos perspectiva atmosférica. Vemos que en el background no tenemos colores tan oscuros como en el personaje, debido en gran medida a la perspectiva atmosférica. Recapitulando, tenemos una imagen con líneas de perspectiva que nos dan profundidad,
esas líneas, todas esas líneas rectas que vemos en la imagen, contrastan con las líneas orgánicas del personaje, lo que nos permite separar al personaje del fondo, pero no solamente eso, sino que además se utiliza el valor, el value, para separar al personaje del fondo y el color, colores opuestos y contraste de value entre personaje y fondo. Con todo eso ya podemos empezar a construir nuestra imagen en Unreal. Ya estamos en Unreal, vamos a preparar nuestro escenario, vamos a preparar nuestro proyecto. De momento lo único que he hecho ha sido crear un proyecto nuevo a partir de la template blank de Film, Video and Live Events, y a ese proyecto le he añadido nuestra Modular Bakery que podéis encontrar en Fab, el paquete de lentes de Michael Tietke y las texturas del proyecto MetaHuman Lighting. Para empezar a trabajar vamos a crear una carpeta de proyecto que se va a llamar Imperfect Workshop. Dentro de esta carpeta de proyecto voy a crear una nueva carpeta para crear levels. Y dentro de esta carpeta levels crearemos algunos sublevels. Para trabajar de una forma no destructiva, dentro de la carpeta Modular Bakery Shop tenemos los mapas de ese proyecto. Lo que voy a hacer es duplicar este Bakery Shop, que voy a llamar L, que va a ser nuestro nivel principal, Imperfect Bakery. Y este level lo voy a mover a nuestra carpeta de trabajo, a la carpeta Levels. Mover aquí y actualizamos redirectors. Vale. Este va a ser nuestro level en el que vamos a trabajar, que como veis contiene la bakery, la modular bakery, con la iluminación por defecto, que como veis no puede ser más opuesta a lo que queremos conseguir. Voy a hacer unos pequeños cambios en el level para que se asemeje un poco más a nuestra referencia. Voy a copiar algunos taburetes más y vamos a utilizar esta taza como punto de foco. Para terminar, eliminamos ese objeto. Ya tendríamos el escenario prácticamente preparado para empezar a trabajar. A continuación lo que voy a hacer es crear la cámara. Vamos a Place Actors, Cine y Cámara Actor, arrastramos una a nuestro viewport y aquí tenemos nuestra cámara. Si queremos emular una cámara real, tenemos que especificar el film back de esa cámara. Si quisiéramos trabajar con la Arri Alexa LF, tendríamos que buscar sus especificaciones, buscar el tamaño de su sensor y escribirlo aquí. Film back, sensor width y sensor height. En nuestro caso no vamos a utilizar esa cámara porque vamos a utilizar un paquete de lentes ya calibradas para otro sensor, que es Super 35, un sensor muy utilizado en cine. Por lo tanto, lo que hacemos es utilizar el preset que tenemos en Unreal, Super 35. Si quisierais trabajar con otro, tendríais que utilizar las herramientas de calibración de Unreal Engine y crear archivos de lente para esas lentes y para ese sensor en concreto, y ya tendríais las distorsiones que provocan esas lentes en el mundo real. Una vez que tenemos el film back, que hemos dicho que va a ser Super 35, podemos seguir hacia abajo y podemos decirle, por ejemplo, aquí en Crop Settings, veis que el aspect ratio no es el de nuestra película. Veis que es mucho más cuadrado. Antes de que se me olvide, como vamos a trabajar con lentes anamórficas, hay una cosa que tenemos que ajustar dentro de Lens Settings, que es el Squeeze Factor. Tenemos que poner un Squeeze Factor de 2. Con este Squeeze Factor de 2 podemos bajar hasta Crop Settings y aquí ya sí que le vamos a dar el aspect ratio de la película de Batman, que es 2:39. Y ahora sí que tenemos el mismo aspect ratio que en la película. Con esto ya tendríamos la cámara preparada. Ahora tendríamos que ponerle la lente. Para trabajar con archivos de lente como los de Michael Tietke, os tenéis que asegurar de que tenéis activo un plugin. Ese plugin se llama Camera Calibration. Tenéis que tenerlo activo. Si no está activo, que será lo más probable, lo activáis y Unreal os dirá que tenéis que reiniciar. Seleccionamos la cámara, vais a sus details y aquí tenéis un botón llamado Add a New Component. Hacéis clic en el botón, buscáis Lens
y aparecerá este componente. Si no habéis activado ese plugin, este componente no aparecerá. Dentro de este componente, Lens, es donde podemos cargar los archivos de lente dentro del socket Lens File. Si tenéis la carpeta Lenses de Michael Tietke en la carpeta Content de vuestro proyecto, cuando vengáis aquí a este socket Lens File, aparecerán aquí disponibles todas las lentes. Antes de cargar esta lente, voy a hacer una cosa. Vamos a ver a través de la cámara y voy a bajar la cámara más o menos por ahí para que veáis que el borde de la barra es perfectamente recto y coincide con el borde inferior de la imagen, ¿ok? Esto es antes de cargar la lente. Vamos al componente Lens, cargamos una lente, aquí podéis hacer pruebas con todas las que queráis. Podremos utilizar las Hawk que emulan lentes de los años 70 o podemos utilizar lentes de los años 70, como ya sabéis, las Panavision C-Series, que son unas lentes ultra legendarias. Vamos a empezar con un 50 mm, veis que son prime, tenemos que seleccionar la distancia focal con cada lente, vamos con un 50, para que esto funcione tenéis que ir a Evaluation Mode y decirle que queremos utilizar los settings de la cámara, Use Camera Settings. Ya vemos el primer cambio, pero también tenéis que activar Apply Distortion. Cuando activéis Apply Distortion, ya veis que la imagen se distorsiona y podéis ver, si os fijáis, aquí abajo, cómo el borde inferior de la imagen, que antes coincidía perfectamente con el borde inferior de la barra, a medida que nos acercamos al extremo, a los extremos, la barra se va separando de ese borde inferior. Esta es la distorsión de esta lente en concreto, de la Panavision C-Series 50 mm. Ahora que tenemos la lente con la distorsión aplicada, lo que voy a hacer es colocar la cámara desde un punto de vista lo más parecido posible al de nuestra referencia. Lo que voy a hacer es activar Cinematic Viewport. Bueno, voy a volver a mirar desde la cámara y voy a activar este grid para tenerlo de referencia con nuestra imagen. Creo que esta lente, este 50 no nos sirve. Vamos a probar con un 75 para Vision C-Series 75, más o menos por ahí. Voy a enfocar la taza para verlo un poco más claro. Vemos aquí los taburetes que llegan hasta aquí, hasta el final de la imagen. Vemos la taza justo debajo de la intersección de las dos líneas de la regla de los tercios. Quizá nos podamos acercar un poquito más. Yo creo que esto está bastante aproximado. Lo que voy a hacer ahora es bloquear la cámara. Seleccionamos la cámara, botón derecho, Transform, Lock, Actor Movement. Y con esto lo que hacemos es asegurarnos de que esta cámara no se va a mover de ahí, aunque por error la intentemos mover. De hecho, si miráis a través de la cámara e intentáis moveros, no va a ocurrir nada porque está perfectamente bloqueada. Muy bien, pues con esto ya podemos pasar a trabajar con la iluminación. Para empezar a iluminar, lo mejor sería eliminar todas las luces y empezar de cero, pero yo lo voy a hacer de una forma no destructiva, es decir, voy a coger todas las luces, las voy a mover a un sublevel y voy a ocultar ese sublevel para que las luces no tengan efecto. Primero voy a salir de aquí, de la cámara, de la vista de cámara, porque hay luces, aunque casi todas están dentro de esta carpeta, Lighting, que he renombrado Default, para saber qué es la iluminación por defecto. Hay algunas que no están, como por ejemplo estas de aquí, Spotlight. Las voy a mover a la carpeta Lighting Default, y la del horno tampoco está ahí dentro, así que la voy a seleccionar y moverla a esa carpeta. Ahora que tengo todas en esta carpeta, me aseguro de que no hay más luces, solo me quedan algunos materiales emisivos por aquí arriba.
lo que voy a hacer es crear un sublevel dentro de mi carpeta de trabajo, levels, sublevels. Vamos a crear un nuevo sublevel llamado Lighting Default. Y dentro de este sublevel es donde voy a mover esas luces. Pero antes voy a mover ese sublevel dentro de mi persistent level, dentro de mi nivel de trabajo. Y ahora con este level seleccionado, hago doble clic, selecciono todas estas luces y demás elementos. Todo esto lo voy a mover aquí. Move Selected Actors to Level. Le decimos que OK. Y ahora, si oculto este level, ya no tengo iluminación en mi escenario. Lo único que faltaría sería seleccionar este material que tenemos aquí y bajarle la emisividad a 0 o 0. Vamos a poner 0.2 para que no ilumine tanto la escena o para que no ilumine prácticamente nada la escena, y este lo mismo. Vamos a ponerle 0. Ahora sí que no tenemos nada de iluminación en la escena y podemos proceder a crear nuestra propia iluminación. Vamos a empezar a iluminar y lo vamos a hacer utilizando un workflow llamado PBL. Physically Based Lighting Values, es decir, iluminación basada en valores físicos del mundo real. En este vídeo, You're Probably Lighting Wrong, Sean Goby explica muy bien cómo funciona este workflow, o sea que os recomiendo que le echéis un vistazo. Nos vamos a basar en esta tabla, que es la que encontraréis en el vídeo. Podéis encontrar un montón de tablas parecidas, pero nosotros para este proyecto vamos a seguir esta tabla. Lo importante de este método, de este workflow PBL, es que nos permite trabajar de forma consistente en todos los proyectos. Es decir, es una forma de trabajar que no cambia de un proyecto a otro, como podría ocurrir si utilizásemos valores aleatorios a la hora de darle intensidades a las luces y no pudiésemos controlar la exposición en Unreal. Para controlar la exposición, lo que vamos a hacer es utilizar un Post-Process Volume que vamos a crear ahora mismo, pero antes voy a crear en la carpeta Sublevels, para tenerlo todo organizado, un nuevo level llamado Sublevel Lighting. Y este va a ser el level donde voy a colocar todos los actores relacionados con la iluminación. Muevo este sublevel a mi persistent level y hago doble clic para asegurarme de que es el level en el que voy a trabajar a partir de ahora. Cualquier actor que cree ahora va a ir directamente a ese level. Y lo primero que vamos a crear es un Volume Post Process Volume. Lo podéis colocar donde queráis, porque lo que vamos a hacer es activar Infinite Extent Unbound. De esta forma, todo lo que hagamos afectará a toda la escena. Como os digo, lo importante para un director de fotografía es tener un control preciso de la exposición. Y para hacer eso, en Unreal, tenemos aquí, dentro del Post-Process Volume, un campo llamado Exposure, donde podemos asignar diferentes valores. En nuestro caso, como vamos a trabajar con un método PBL, nos tenemos que fijar en esta parte del gráfico, Exposure Value. Para empezar, vemos que en escenas de interior el Exposure Value recomendado es de 4. Lo que tenemos que hacer es ir a nuestro Post-Process Volume, que voy a mover a una carpeta llamada Lighting, donde voy a guardar también en el Outliner todos los actores relacionados con la iluminación. Con el Post-Process Volume seleccionado, vamos a sus Details, Exposure y activamos Min EV y Max EV, es decir, valores de exposición mínimos y máximos. Como veis, en cuanto los he activado, la escena cambia. No he añadido ninguna luz y no he hecho nada más. Ahora Unreal está utilizando un valor mínimo de -10 de exposición y un valor máximo de 20 de exposición. Y se ajusta para, con la luz que hay, pues entre esos dos valores, seleccionar una exposición que Unreal considera correcta. Para ver esto, bajáis hasta
Visualize y hacéis clic en HDR Eye Adaptation y podemos ver un histogram con la iluminación que tenemos ahora. Esta es una herramienta muy útil que nos va a servir para... Bueno, voy a salir de la cámara, creo que lo vamos a ver mejor. Que nos va a servir para ver la exposición de nuestra escena. Si yo ahora me muevo hasta aquí, pues la exposición se adaptará para mostrarme de forma correcta lo que estoy mirando. Si ahora miro hacia otro lado, la escena es más oscura, pero Unreal siempre está intentando mostrármela de forma correcta. Y lo que hace es cambiar la exposición para adaptarse a la iluminación. Esto no nos interesa. De hecho, lo que vamos a hacer es acotar estos valores a los valores al valor que nos da la tabla, que es 4. Si yo pongo aquí 4 y 4 en el máximo también, veis que he movido la curva a una zona donde no llegan los valores de luz. Es decir, lo vamos a ver todo oscuro. Da igual donde miremos, todo se va a ver totalmente oscuro. Porque le he dicho que no quiero utilizar todo ese rango de exposición desde menos 10 hasta más 20 para que Unreal se encargue de seleccionar el valor. Le he dicho que quiero de 4 a 4. Y ahora es cuando puedo añadir una luz. Según esta tabla, la intensidad de una luz interior serían 1000 lumens. Vamos a añadir desde Place Actors una luz, que va a ser una Rectangular Light. Voy a quitar temporalmente este HDR para poder mover esta luz. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. De momento la voy a dejar ahí. Y si os fijáis, las unidades de estas luces vienen en lumens. Con la luz seleccionada voy a Intensity Units y cambio de candelas a lumens. Y ahora le pongo los 1000 lumens, que es el valor aconsejado para interior. 1000 lumens. Como veis, ahora esta iluminación pues es más o menos correcta. Si solamente tuviese una fuente de luz en mi escena, sería esta y no es ninguna aberración, es decir, veo correctamente la escena. Voy a mover la luz a la carpeta, a su carpeta correspondiente junto con el post-process. Ok, vamos a seguir mirando la tabla para fluorescentes, que es la iluminación que tenemos en nuestra referencia. Fluorescentes, la temperatura de color es 4000. 4000 Kelvin. Pues vamos a activar la temperatura de color, Use Temperature, y vamos a decirle que queremos utilizar 4000. Y ya obtenemos esos tonos que vimos cuando estábamos analizando la referencia. Voy a colocar la luz más o menos aquí. Si nos fijamos en la referencia, tendríamos una serie de fluorescentes. Podemos hacer lo mismo, dándole a esta luz unas dimensiones que puedan ser similares a lo que vemos en la referencia. Podría ser más o menos así. Vamos a mirar desde la cámara y ya podemos ver que esto va tomando forma. Esta sería nuestra Keylight. Podríamos añadirle una de las texturas que hemos migrado desde MetaHuman Lighting, que eran las Softbox 1. Vamos a ver qué resultado nos da. Son pequeños matices, no va a ser una gran diferencia, pero son pequeñas capas que van ayudando a hacer nuestra escena más real. Y quizá podamos utilizar, voy a salir de la cámara, podremos utilizar los barn doors para ajustar lo que queremos que ilumine y lo que no queremos que ilumine. De momento creo que lo voy a dejar así y voy a mirar otra vez desde la cámara. Ok, lo voy a dejar más o menos por aquí. Vosotros, como vais a tener más tiempo para trabajar, lo ajustáis un poco mejor. Para la luz de relleno, para la field light y para ver algo a través de estas ventanas, vamos a utilizar un HDR Backdrop con una de las texturas que hemos traído de MetaHuman Lighting, pero antes voy a hacer un ajuste que he olvidado en el Post-Process Volume, que es ajustar este valor Exposure Compensation
a 0. Por defecto viene en 1, pero es más interesante tenerlo en 0. De este modo podemos ajustar la exposición aumentando cada vez un stop. Pero para trabajar, para iluminar, lo vamos a dejar en 0. Con ese ajuste hecho, podemos ir a Place Actors, Light, HDRI, Backdrop, lo arrastramos a nuestra escena, lo voy a mover a su carpeta correspondiente, me aseguro de que estoy trabajando, no, estoy en el Persistent Level, quiero trabajar en el Sublevel Lighting y ahora quiero mover este HDRI Backdrop a ese Sublevel. Move Selected Actors. Ok. Ahora todo está correcto. Sí. Vale. Con este HDRI Backdrop seleccionado, salimos de la cámara porque queremos colocarlo. No resulta interesante que atraviese nuestra cafetería. Y lo que acabo de hacer es cambiar el modo de visualización de Lit a Unlit para poder ver lo que estamos haciendo. Selecciono el HDR Backdrop, vemos que está más o menos está centrado, pero el suelo lo tenemos atravesando la cafetería. Voy a bajarlo. Hasta ahí será suficiente. Vuelvo a mirar desde la cámara y vuelvo a ponerme en modo Lit. Y ahora voy a sustituir este HDR por el Highway. El HDR Highway Night que hemos traído desde el proyecto MetaHuman Lighting. Podemos aumentar la intensidad y también podemos girarlo en Z. Yo creo que una de estas podría funcionar. Ajustando la intensidad podemos hacer que nos ilumine más o menos, pero vamos a necesitar ayuda a la hora de iluminar esta zona con la luz que se supone que podría entrar desde el exterior. Ahí estaría bien. Salimos de la cámara. Vamos a apoyar esta iluminación con luces exteriores. Para eso voy a utilizar Spotlights. Si vamos a nuestra tabla, podemos ver que la intensidad de luces exteriores, Exterior Light, son 10.000 lumens y que su temperatura de color, la temperatura de color de estas luces, de estas lámparas exteriores, que suelen ser de sodio, es de 2200. Perfecto, pues con esa información ya sabemos lo que tenemos que hacer. 10.000 lumens, 10.000 y temperatura de color, use temperature 2200. La movemos fuera y lo que hacemos es rotarla para que ilumine nuestra cafetería. Ahí tendríamos la iluminación que nos proporciona esta luz. Bueno, lo mejor es mirar siempre desde la cámara y mover ahora la luz. Veis que si la bueno, voy a moverla a su carpeta y ahora desde su carpeta vamos a renombrarla Spotlight. Vamos a nombrarla Front y esta va a ser Red Light Top Key. Este Front, si lo desactivo, veis que me está iluminando aquí este silloncito con una luz que resulta interesante tenerla ahí. Voy a moverlo a ver si conseguimos un resultado mejor o diferente. Vale, ahí puede estar bien. La altura, más o menos por ahí. Y lo que voy a hacer ahora es ajustar el cono, porque no queremos gastar luz donde no llega. Y también voy a ajustar el radio de atenuación hasta ahí. Para las luces del otro lado, lo que voy a hacer es sencillamente duplicar esta. Vamos a aumentar el radio a 1200. Y yo creo que tendríamos que aumentar el tamaño de la fuente de luz para que la sombra sea más suave. Vamos a ver si hacemos algo. Sí, aquí estamos iluminando esta parte de la barra, ya no se queda a oscuras. Luego podemos desaturar todo. De momento vamos a trabajar con los valores que nos da la tabla
y después ya ajustaremos el look final. Vale, tenemos un poco de luz ahí en la barra que antes se nos quedaba muy oscura. Esa luz viene de las farolas exteriores. Tenemos la luz principal. Tenemos la luz de relleno tanto del HDRI como de las luces que hemos puesto para reforzar esa luz de relleno. Tenemos una luz principal y hemos empezado a trabajar con las luces de relleno. Evidentemente todavía no se parece en nada a lo que tenemos en nuestra referencia, pero tampoco podemos pensar que esta imagen está iluminada únicamente por estas luces que tenemos aquí arriba. En esta escena habrá muchas más luces. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a salir de la cámara para empezar a crear luces de soporte, luces de apoyo para las luces que ya tenemos. Vamos a crear, por ejemplo, vamos a duplicar esta del techo y la vamos a girar así para simular la luz que podría venir desde otras fuentes de luces que podría haber en esta parte de la cafetería, luz que rebota en el suelo y en las paredes. Vamos a ver desde la cámara. Esto ya va mejorando bastante, aunque está bien, nos ha iluminado bien la parte de las paredes y del techo, pero tenemos demasiada luz ahora aquí en la barra, y si os fijáis en esta parte de la barra tenemos en la referencia lo que tenemos es una zona más bien oscura. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ajustar esta luz. Vamos a poner por ejemplo 800 lumens y la voy a mover. Yo creo que aquí podría funcionar, pero tenemos que arreglar toda esta luz que nos llega a la parte de abajo de la barra. ¿Cómo lo hacemos? Como lo haríamos en el mundo real, bloqueando la luz. Vamos a utilizar una caja, un cubo, y lo que voy a hacer es escalarlo, y con esto vamos a bloquear la luz que viene desde esta nueva fuente de luz, que vamos a llamarla Rectangular Fill Light. Vamos a mirar desde la cámara con el blocker select. Bueno, al blocker le vamos a poner un material. Aquí vamos a poner un material negro unlit, perfecto para lo que queremos, y ya solamente nos quedaría mirar desde la cámara y ajustar su posición. Voy a renombrarlo, lo voy a mover a su carpeta y me aseguro de que está en lighting. Muy bien, ahora solamente tengo que moverlo en Z, de tal forma que ya se nos queda la barra más o menos como la teníamos antes. Ahora podemos empezar a crear fake lights que nos van a servir para realzar la escena. Para hacer estas fake lights voy a empezar, pues, por ejemplo, dándole luz a los taburetes, como veis aquí. Tienen un poco de luz que viene de este lado, pero queremos darle esta luz que viene desde arriba. Para eso creamos una nueva rectangular light. Estas fake lights no tienen por qué tener los valores PBL porque son fake, es decir, son luces falsas. ¿Vale? Les daremos los valores justos y necesarios para obtener lo que queremos de ellas. Y vamos a ajustar la intensidad. Creo que la voy a rotar para que no me ilumine debajo de la barra. La voy a mover a su carpeta. Y esta va a ser Rectangular Light Fake 001. Si la desactivo, vemos que me está afectando a los taburetes, pero también a la barra, porque es demasiado ancha. Vamos a hacerla un poco más estrecha. Y vamos a moverla hacia atrás hasta ahí. Ahora, si la activamos y la desactivamos, vemos que tenemos solamente la luz que nos interesa, que es sobre los taburetes como tenemos en nuestra referencia. Vamos a hacer otra fake light. Vamos a hacer un spot, que siempre son más baratos. Y vamos a iluminar esta zona de aquí que se nos ha quedado muy oscura. Como ya empezamos a tener bastantes luces, creo que puede ser interesante que miremos nuestros stats. Vamos a ver los frames por segundo. No es algo necesario para cuando estamos hablando de iluminación cinemática, porque probablemente esta iluminación sea para hacer un render, pero nunca está de más tener en cuenta la optimización. Vamos a dejar la intensidad en 100
Y el radio vamos a ajustarlo al mínimo posible, 350. 95. Ahora tenemos aquí esta luz que la vamos a poner también en lumens. Esta luz no hemos ajustado su temperatura de color. Dijimos que los fluorescentes eran 4400. Vamos a usar temperatura 4400 y esta también, porque va a ser una fake light que viene de los fluorescentes, es decir, temperatura 4400. Y vamos a moverla hasta que veamos que nos ilumina esta zona. Creo que mejora bastante lo que tenemos. Podríamos, vamos a ver la referencia, esta zona está bastante iluminada. Podríamos duplicar esta fake. Bueno, voy a ajustar primero el radio. Estas luces tienen que ser movable. Todas las luces tendrían que ser movable porque estamos utilizando iluminación dinámica. Ahora sí, esta luz, si la activo y la desactivo, vemos que hemos ganado y que la intensidad puede quedarse en 30. 20 quizás sea muy poco. Vamos a dejarlo en 25. Y lo que voy a hacer es duplicar esa luz y voy a iluminar esta parte desde arriba. Iluminando esta estructura de madera lo que conseguimos es separarlo un poco más del fondo. Ya la habíamos iluminado un poco con la primera fake light, pero si os fijáis con la segunda le estamos dando más luz y separándola del fondo, creando más profundidad. Podemos darle un poco más de luz a la taza y con eso ya terminaríamos. Si se os ocurre alguna más la podéis añadir, pero yo no voy a alargar más el tutorial. Voy a duplicar esta fake, la voy a traer hasta la taza y lo que vamos a hacer es iluminar el borde de la taza. Como vemos aquí, la parte de arriba está mejor iluminada de lo que nosotros teníamos y con esta fake light lo podemos conseguir ese efecto. Creo que con esto separamos la taza del fondo. Esta taza antes de poner esta fake light la teníamos perdida. No había contraste de value entre la taza y el fondo, como podéis ver, y con esta fake light hemos establecido ese contraste. Y no voy a seguir añadiendo fake lights. Si queréis podéis seguir añadiendo fake lights, pero estaríamos repitiendo una y otra vez lo mismo. De momento yo la voy a dejar aquí y pasamos a la siguiente fase. Una vez que tenemos la escena más o menos iluminada con la luz principal, las luces de relleno, luces de recorte si fuesen necesarias y las fake lights, tendríamos que hacer un balanceado, es decir, tendríamos que ir tocando las intensidades de las luces para balancear la escena. Eso os lo dejo a vosotros. Lo que voy a hacer ahora es añadir la atmósfera. Para añadir atmósfera tenemos un actor Exponential Height Fog y este Exponential Height Fog tiene una serie de parámetros que tenemos que tocar. Pero lo primero es activar Volumetric Fog. Veis que estamos ya añadiendo luz a este background. Como teníamos aquí, lo que está más cerca de la cámara le afecta menos y lo que está más alejado, pues evidentemente le afecta más. Podemos ajustar la densidad de esa niebla, más o menos podemos darle un valor más alto, por ejemplo 2. Esto ya sería demasiado. Las fake lights realmente no deberían afectar al Exponential Height Fog. Para ello, seleccionamos las luces, por ejemplo esta, y tiene que tener por aquí un parámetro Volumetric Scattering. Este lo ponemos a 0. Esa luz esa fake light no va a afectar al exponencial, a la niebla que pongamos. Vamos a ponerle 0 en todas las fake. Con esto sería suficiente. Vuelvo a seleccionar nuestro Exponential Height Fog y además de seleccionarlo lo voy a mover a la carpeta de trabajo, a la carpeta Lighting. Y ahora sí que voy a ajustar su densidad. Hemos dicho que 0.1 podría estar bien, porque el valor por defecto 0.02 es muy bajo
y el valor 0.05 quizá también sea muy bajo. Vamos a ver, poner 0.1. Activamos y desactivamos. 0.08. Tiene que ser un valor sutil. Con esto yo creo que sería suficiente. Si quisiéramos, podríamos añadir una fuente de luz aquí al horno. Sería muy sencillo, simplemente con un point light. Como es llama, podemos darle 1900 Kelvin de temperatura. 1900. Y ahora vamos a darle una intensidad en lumens. Desde la cámara mejor. De 300, por ejemplo. Esto le añade un poco más de interés a la imagen, que se había quedado un poco apagada por este lado. Ahora lo que podríamos hacer es volver a activar la herramienta HDRI Adaptation y echar un vistazo a su histogram. Esta curva que veis aquí es muy importante y la vamos a trabajar ahora, pero si os fijáis, tenemos las luces, las tenemos en la parte baja de la curva, que corresponde a las sombras. Esto sería, en la parte media de la curva serían los medios tonos, y la parte de la derecha y alta de la curva correspondería a los highlights. Vemos que nuestra exposición está aquí en 4, y de hecho, si seleccionamos nuestro Post-Process Volume y movemos este Exposure Compensation, veréis que la curva se mueve con esta barra blanca. La barra azul es lo que Unreal considera la exposición correcta, y si movemos la barra blanca hasta la barra azul, pues tendríamos una exposición que sería correcta. Pero no es la que nosotros queremos, porque nosotros queremos una imagen low-key, y esto no es una imagen low-key. Así que lo voy a dejar en 0 y vamos a trabajar ahora con esta curva desde este Post-Process Volume. Estos valores slope, toe, shoulder son los parámetros que controlan esta curva. Si activamos toe, lo que estamos trabajando es la parte final de la curva. Estamos trabajando en las sombras. Si trabajamos el shoulder, estamos trabajando la parte de arriba de la curva. ¿Veis cómo se mueve? Y estaríamos trabajando los highlights. Como en nuestra imagen no tenemos highlights, realmente no nos va a hacer prácticamente nada. Lo que tenemos que trabajar es el toe y el slope. El slope es la pendiente de la curva. Veis que podemos hacerla menos pronunciada o más pronunciada, que sería equivalente a más contraste. Yo lo que voy a trabajar es la parte del toe, y vamos a darle un poquitín más de luz. Estoy pulsando la tecla G para quitar este gráfico que me impide ver la parte de aquí abajo, y si lo dejo en 0.55 está un poco más oscuro, y en 0.5 le estoy dando un poco más de luz. Ok. Esto ya lo dejo a vuestro criterio. Lo voy a dejar en 0.48 y no lo voy a tocar más. ¿Qué más podríamos hacer para que nuestro look final se aproxime más a la imagen de referencia, sabiendo que los colores de esta imagen, la paleta de color, son colores bastante desaturados? Podríamos utilizar color grading. Podríamos venir a nuestro Post-Process Volume, y en la sección de color grading podemos encontrar un montón de herramientas como temperatura, ajustes globales, ajustes para las sombras, ajustes para los medios tonos. Son parámetros parecidos a los que podríamos encontrar en una aplicación dedicada a color grading, como puede ser DaVinci. Pero aunque podríamos hacerlo todo esto en DaVinci, la idea del tutorial es que podamos hacerlo todo dentro del motor, así que vamos a intentar hacerlo todo dentro del motor. En lugar de intentar controlar el aspecto final con todos estos parámetros, lo que voy a hacer es llevarme esta imagen a una aplicación de edición de imágenes y hacer ajustes para luego aplicarlos a un lookup table. Un lookup table que podemos aplicar en nuestro Post-Process Volume, en MISC. Tenemos este Color Grading Lookup Table. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un render de nuestra imagen. Tenemos una herramienta llamada High Resolution Screenshot. Vamos a multiplicar por 2 el tamaño de este screenshot.
Le damos a capturar y aquí tendríamos nuestra imagen recién capturada de nuestro viewport. Esta imagen nos la llevamos a Krita. Voy a copiarla y voy a pegarla aquí. Y lo que tenemos que conseguir es, modificando los colores de esta imagen, hacer que se parezca a la imagen de referencia. Para ello voy a cambiar el tamaño del canvas. Voy a hacerlo más alto, voy a poner aquí 3000, por ejemplo. Y voy a poner encima la imagen que hemos capturado. Voy a editar esta imagen hasta que se parezca a esta. La voy a poner debajo y encima de esta imagen voy a añadir una capa filter de Krita con valores de saturación. Yo creo que ahí estarían ya más parecidas. Voy a moverla a este lado y voy a aplicar otra capa filter y esta vez voy a tocar el color balance. Vamos a ver en las shadows y ahora quizá con otra más, esta vez de levels. Vamos a ajustar un poco el contraste. Naturalmente nunca vamos a poder conseguir una imagen exacta por la sencilla razón de que aquí las superficies tienen colores diferentes, pero podemos conseguir la misma sensación o una sensación parecida. Si nos alejamos, ok, esto podría funcionarnos. Ahora lo que tenemos que hacer es coger una imagen como esta, que es una lookup table neutra, es decir, si aplico este lookup table en Unreal, la imagen no va a sufrir ningún cambio, pero lo interesante es que podemos coger estas tres capas, las podemos copiar y se las podemos pegar aquí. Tenemos las tres capas y aquí podéis ver el efecto que obtenemos en este lookup table. Y este es el que tenemos que guardar. Save as, lo guardamos como PNG. RGB table 16.1 Batman, save, sRGB, correcto. Ahora tenemos que importar ese lookup table que acabamos de crear, a nuestro proyecto. Dentro de content, dentro de nuestra carpeta de proyecto, vamos a hacer aquí una carpeta llamada lookup table, el UT. Y aquí dentro voy a arrastrar esta carpeta, esta lookup table Batman. Una vez importada hay que editarla, esto es importante, y hay que decirle que esta imagen no es una textura, es un color lookup table. Con esto Unreal ya sabe qué tiene que hacer con esta imagen. La salvamos, activamos el color grading LUT, seleccionamos la imagen y la ponemos aquí. Y fijaos cómo hemos creado una imagen que se asemeja bastante más a nuestra referencia. Para terminar de refinar, podemos añadirle imperfecciones de lente que tenemos aquí en nuestro Post-Process Volume, como por ejemplo Chromatic Aberration. Vamos a añadirlo, Chromatic Aberration. Tiene que ser sutil, tampoco queremos pasarnos, no sé si lo podéis apreciar en vuestros monitores, pero si lo exagero mucho, el efecto sería este. Los tres canales de luz, de color, se separan ligeramente en los bordes de las imágenes. Como os digo, tiene que ser sutil. Por lo tanto, vamos a hacer, por ejemplo, 0.4. Con esto es suficiente. Otra imperfección de la lente sería el vignetting. Podríamos añadir vignetting a nuestra imagen, que es el oscurecimiento de los bordes de la imagen. Por ejemplo, de 0.5.
También podemos añadir el efecto de Petzval Bokeh. Eso lo podéis ver cuando la imagen está desenfocada por la profundidad de campo. El efecto Petzval es este que vemos aquí. El desenfoque tiene como una dirección. Aquí también lo podéis ver en Dune y aquí en Poor Things también lo podéis ver. Es un efecto que dan algunas lentes y se llama efecto Petzval porque se da principalmente en las lentes Petzval. Podemos verlo mejor quizá en esta imagen. Estas lentes que han utilizado de Batman tienen ese efecto, así que podemos añadirlo. Petzval Bokeh, vamos a ponerle por ejemplo 4 y activamos y desactivamos. Sí, aquí podéis verlo claramente y también aquí en esta estructura de madera, y creo que ayuda bastante a conseguir el look que queremos para esta imagen. Y para terminar podríamos añadir grano de película, que lo tenemos aquí en Film Grain, pero no sé si realmente lo vais a ver en vuestros monitores. Si lo activo y lo desactivo es algo sutil, pero que ayuda también a añadir esas imperfecciones que estamos buscando. Y con estos últimos toques tendríamos nuestra imagen final imperfecta. Podemos compararla podemos comparar la iluminación original con la iluminación final, pero yo creo que lo vamos a ver mejor aquí. Esta es la iluminación de la que partíamos, la iluminación por defecto de nuestra bakery. Esta es nuestra referencia y esta es la imagen que hemos obtenido. Le hemos añadido los defectos de una lente real y lo que hemos obtenido es una imagen que se parece bastante a la imagen de referencia. Podemos ver aquí la paleta de color de la imagen de referencia y la paleta de color que he extraído de nuestra imagen final. Recordad que estos dos últimos colores corresponden al personaje, que aquí no tenemos, y lo que sí tenemos son estos tonos que, como podéis ver, son bastante parecidos. Aquí le sumamos este tono que corresponde al horno y los demás son unos tonos bastante parecidos. Si os fijáis en el histograma veis que evidentemente las dos imágenes son imágenes low-key. Con esto terminaríamos el tutorial. Os dejo aquí un listado con los recursos que hemos utilizado y una lista de algunos de mis directores de fotografía favoritos para que, si os interesa, podáis seguir investigando. En este tutorial hemos aprendido a interpretar la visión de un director de fotografía analizando una imagen de referencia y extrayendo conocimientos que nos han ayudado a recrear esa imagen en Unreal Engine. Hemos visto cómo configurar la cámara de Unreal para emular cámaras reales y hemos utilizado archivos de lente que simulan las distorsiones y deformaciones de las lentes reales. Hemos utilizado un workflow PBL para construir nuestro set de iluminación con valores físicamente correctos. Hemos añadido atmósfera a nuestro escenario y, finalmente, hemos refinado nuestra imagen con color grading y emulando las imperfecciones que obtendríamos con lentes reales. Con cada paso, hemos ido añadiendo una capa de realismo a una imagen virtual perfecta y la hemos convertido en una imagen imperfecta. Espero que os haya gustado, gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente.